Cristopol Colombia, la comunidad de policías cristianos, unidos en la fe y la esperanza. Visítenos en las redes sociales. ¿Qué dice Dios respecto de sus servidores? Y encontramos que un servidor de Dios, no sé si ahí está escrito así, un servidor de Dios es una persona que sirve como qué? Criado. Criado. ¿Qué entienden ustedes por criado? La misma palabra de servidor. Una persona que está sujeta a una persona, ¿verdad? Que le sirve a una persona o a muchas personas, ¿verdad? Eso es un servidor. Y un servidor de Dios es un servidor que debe estar sujeto a un Señor. Y ese Señor es sobre todos los señores y sobre todos. Pero hay algo muy importante que debe estar en la vida de un servidor de Dios. Y es que ese servidor de Dios debe tener algo muy importante en su corazón. Y es que debe tener dependencia total de Dios. Empezando por ahí. Debe haber dependencia total de Dios en un servidor de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Todo servidor del Señor Jesús es primeramente un servidor ¿de qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? Un servidor de Dios es primeramente un servidor de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros hacemos lo debemos de hacer como para Dios y no para qué? Y no para los hombres, ¿verdad? Todo, absolutamente todo lo que tú y yo hagamos debemos de hacerlo como para Dios y no para los hombres. Amén. Ahí lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23 y versículo 24. Y dice, y todo lo que hagáis, todo, ¿verdad? ¿O dice algunas cosas? No. Dice todo, ¿verdad? Lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís, ¿verdad? ¿A quién servimos? Al Señor Jesucristo, ¿verdad, iglesia? Amén. Miren algo muy interesante en este versículo. Dice, hacerlo de corazón. Hacerlo de corazón. Todo lo que uno haga de corazón y con amor, todo sale absolutamente bien, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué debo hacer yo? Pues lo que Dios me enseña en su palabra. Ahora, encontramos que muchos líderes hacen lo que sus líderes o sus pastores le dicen que haga, ¿verdad? Y está bien cuando está guiado por la palabra de Dios. Pero cuando hay más del hombre que de Dios, entonces nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué debemos de hacer? Lo que Dios diga que debemos de hacer. Amén. Amén. Libro de Marcos, capítulo 10, 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Servir. Para servir, ¿verdad? Y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate, ¿por qué? Por muchos, ¿verdad? Dice que el Señor Jesús no vino, ¿para qué? Para ser servido, sino ¿para qué? Para servir, ¿verdad? Entonces, miremos una característica especial de Dios, del Señor Jesús. Él siendo Dios, no vino para que nosotros le sirviéramos, sino que vino para servirnos a nosotros. Amén. Y no solamente eso, sino que dice que y para dar su vida por rescate por muchos, ¿verdad? Y si esto es así, entonces nosotros como iglesia y como ministerio de Cristopol debemos de entender algo, y es que nosotros debemos de andar como el Señor Jesús anduvo, ¿verdad? Debemos de andar como el Señor Jesús anduvo. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos esto, hermanos? Primera de Juan. Primera de Juan 2:6, ¿verdad? No, 2:6, sí. ¿Qué dice esta palabra? Dice, el que dice que permanece en él debe andar como ¿qué? Como él anduvo. Como él anduvo. ¿A quién se refiere esta palabra? Al
Señor Jesús, ¿verdad? Amén. Y muchos dirán que servir a Dios es hacerlo de esta manera o de aquella. Pero ¿qué les dije hace un rato? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Lo que la palabra de Dios dice que debemos de hacer, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo qué? Anduvo haciendo bien. ¿Haciendo qué? Bienes. Bienes. ¿Y sanando a quiénes? A todos los oprimidos. A todos los oprimidos, ¿por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo era posible que el Señor Jesús hiciera todas estas cosas? Porque dice acá al final de este versículo que Dios estaba con él. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros, iglesia? Pues sencillamente lo vamos a hacer de la mano de Dios. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Y si nosotros vamos a andar haciendo bienes, entonces debemos de asegurarnos que el Señor Jesús o Dios esté en nuestras vidas. Y entonces todo lo que nosotros hagamos va a ser prosperado y bendecido porque Dios está con nosotros. Amén. Amén. Entonces miremos algo. Y es que nosotros podemos hacer muchas cosas. Y podemos creer que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios. Y es posible que esas cosas tengan un propósito muy bueno. Pero debemos de asegurarnos de algo, iglesia, y es que todo lo que nosotros hagamos, debemos de hacerlo como para Dios y no para los hombres. Pero debemos de asegurarnos también de seguir unas instrucciones muy claras de parte de Dios. Y esas instrucciones las tenemos aquí en la palabra de Dios. Si la palabra dice que debemos de andar como el Señor Jesús anduvo, entonces nosotros debemos de andar como el Señor Jesús anduvo. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Andaba haciendo bienes, sanando a los enfermos. ¿Y qué más hacía? Dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. No nos inventemos estrategias, no nos inventemos tantas cosas para hacer que la iglesia crezca, para hacer que el ministerio crezca. Enfoquémonos en algo, iglesia, y es en que cada cosa que nosotros nos propongamos hacer sea guiada por la palabra de Dios. Amén. Amén. El Señor Jesús, con autoridad le dice a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miren cómo se lo está diciendo al mismo diablo. Le dice que a Él solo servirás. A Dios, ¿verdad? Amén. Y debemos de entender algo, iglesia y mis hermanos de Cristopol, que cuando cada uno de nosotros tomamos la decisión de servir a Dios, va a venir Satanás a juzgarnos, a hacernos sentir que no somos capaces, va a traer muchos pensamientos a nuestra vida para hacernos sentir que no estamos preparados todavía. El pecado delante de nosotros como algo que no es hecho a nosotros, que el pecado, si lo vemos de esta forma o de aquella, no es así. Y nos van a intentar mostrar el pecado de una forma y otra para que nosotros seamos tentados por él. Y para que nosotros caigamos en ese pecado, para que nosotros nos apartemos del propósito de Dios. Y el diablo lo va a hacer, él no se va a quedar quieto. Algo que él va a querer hacer es que va a querer cambiar nuestro tiempo de comunión con Dios. Él va a querer apartarnos del tiempo de comunión con Dios. Nos va a quitar ese tiempo de oración, ese tiempo de compartir la palabra, nos va a quitar ese tiempo de venir a la iglesia. ¿Y cómo nos lo va a quitar? Pues muy sencillo, nos va a dar cosas materiales para que salgamos a disfrutar de ellas y nos apartemos de Dios. Nos va a colocar entretención como el internet, como viajes, como negocios.
Nos va a dar un carro para que vayamos a disfrutar lo que no hemos podido disfrutar. Nos va a dar plata para ir a viajar. Todo eso va a ser algo muy delicado en nuestras vidas. Y es que va a hacer que el amor de Dios se enfríe en nuestras vidas. ¿Y qué dice Apocalipsis respecto a los que son tibios, fríos o calientes? Los vomitará de su boca. Que los vomitará de su boca, ¿verdad? Entonces, Satanás sabe todas estas cosas, hermanos, y va a querer hacer que nosotros nos apartemos del propósito de Dios. Él va a querer desviarte del camino, del propósito de Dios. Y usted y yo, hermanos, debemos de ser muy sabios en esto, y es de pedirle a Dios ese discernimiento espiritual para poder comprender cuando alguien o algo nos quiere apartar de ese primer amor de Dios, de esa comunión e intimidad con Dios. Amén. Amén. Si tú buscas la dirección de Dios, no la busques en los hombres, búscala en la palabra, porque la respuesta está allí. Amén. Amén. La palabra no solo nos va a animar, sino que nos va a santificar, hermanos. Escuche esto. Tú puedes llevar una vida común y corriente como la de cualquier persona. Y esa vida solo va a empezar a cambiar cuando empecemos, porque solamente ellas son las que dan testimonio de Dios. Y solamente estas escrituras son... Esta palabra que buscaremos cada día nos va a preparar para un camino. Y ese camino es el camino que debemos de recorrer de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Libro de Mateo, capítulo 6, 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. ¿A quién le queremos servir nosotros, hermanos? Adiós. A Dios, ¿verdad? Dice, porque no podemos servir a dos señores. No podemos servir. Entonces, ¿cómo podemos ordenar nuestra vida para caminar conforme al propósito de Dios, hermanos? Miremos lo que dice el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 23. Leámoslo todos. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Y el qué? Aprueba su camino. Repitámoslo nuevamente, hermanos. Leámoslo todos, por favor. Acá están. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Amén. Amén. ¿Quién es el que ordena los pasos del hombre? Jehová. Dios, ¿verdad? Amén. ¿Y qué más dice? Que Él aprueba su camino, ¿verdad? Amén. Entonces, si el enemigo viene para hacernos creer que nosotros no estamos preparados para servir a Dios, y el enemigo quiere desaprobarnos delante de los hombres y delante de Dios, ¿quién es el que aprueba nuestro camino? ¿El diablo o Dios? Dios. Dios, ¿verdad? Dice, y Él aprueba su camino, ¿verdad? Amén. Miremos lo que dice el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Aquí también nos dice Dios que debemos de hacer nosotros. Estas son las instrucciones que el Señor Jesús nos dejó para que nosotros obedezcamos esas instrucciones y caminemos conforme a su voluntad, que es buena, agradable y ¿qué? Perfecta, ¿verdad? Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo nos prepararemos como discípulos si no empezamos a escudriñar las Escrituras? Para que podamos ser discípulos, debemos de empezar ese recorrido por un diario, caminar en la palabra de Dios. Y esos discípulos solamente podrán hacer lo que Dios dice acá cuando empecemos a obedecer la palabra de Dios. Amén. Versículo 20 dice, enseñándoles. ¿A quiénes les debemos de enseñar?
a los que están empezando, a los que están haciendo un discipulado y también a toda la iglesia o a toda la congregación. Debemos de enseñarle ¿qué? Que guarde todas las cosas que ha mandado. Guarde su palabra. Que guarden su palabra, ¿verdad? Dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, miren esto, hermanos, acuérdense todos los días. No es que Dios no esté hoy contigo, o mañana no, o pasado mañana sí. No, acá dice, y aquí, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿verdad? Amén. ¿Él está con nosotros todos los días? Amén, ¿verdad? Libro de Hechos, capítulo 6, versículo 4. Miren algo muy interesante que los apóstoles pensaban o decían o hacían. Dice, y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración. En la oración y en el ministerio de la palabra. Miren, en este momento los discípulos decidieron como decir, no, esperen un momento que acá algo está mal. Nosotros estamos sirviendo a las mesas y ese trabajo debe hacerlo otros y persistir en la oración y en qué más? Y en el ministerio de la palabra. Cuando ellos entendieron esto por parte del Espíritu Santo, entendieron que la obra de Dios debería de continuar y que ellos habían sido llamados para enseñar la palabra de Dios, para testificar del Señor Jesucristo. Todo lo que habían visto y oído de Él, era necesario que ellos lo hicieran. Pero ¿cómo lo harían para que la gente creyera? Deberían de permanecer en oración, de persistir en la oración y perseverar en la palabra de Dios, para que todo lo que ellos hicieran, pues tuviese fruto. Amén. Y de ahí saltamos al versículo 7 y dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Y qué? No, ¿y crecía qué? La palabra del Señor. ¿Cómo crece la palabra del Señor, hermanos? Difundiendo. Difundiéndola. ¿Qué más? Enseñando. ¿Sí? Cuando uno le enseña. ¿Y qué pasa cuando la palabra del Señor crece? Leámoslo acá. Y el número de los discípulos se multiplicaba. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el pastor siga predicando la palabra y cuando tú sigas predicando la palabra? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a multiplicar qué? Los discípulos, ¿verdad? ¿Y para qué se van a multiplicar los discípulos? ¿Para qué, hermanos? Propagando la palabra del Señor. Para que la palabra del Señor se siga llevando. Amén. Dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren esto último. ¿Qué pasó después de que se empezó a multiplicar la palabra del Señor? Después de que empezó a acrecentar la palabra de Dios. Dice que aún muchos de los sacerdotes, ¿qué pasaba antes? ¿Será que esos sacerdotes no obedecían a la fe? ¿No obedecían la palabra del Señor? No conocían. Esa es la diferencia. Ellos no conocían bien la palabra de Dios. No conocían bien nosotros. Que decimos, no, pero es que yo todavía no conozco el propósito de Dios para mi vida. Todavía no sé realmente qué es lo que Dios quiere con mi vida. Todavía no sé cuál es el ministerio de Dios para mi vida. Pues yo quiero decirte, el ministerio de Dios para tu vida está en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice que por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si no sabías cuál era tu ministerio y cuál es tu llamado, pues quiero decirte que ese es tu ministerio y es tu llamado, porque es lo que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Primeramente, que testifiquemos de Él, de todo lo que hemos visto y oído. Y todo lo que nosotros hemos visto y oído, dice que se lo enseñemos también a otros, para que ellos puedan ser salvos y para que ellos puedan crecer en el ministerio de la palabra. Así como los apóstoles decidieron apartarse de las obligaciones, de las estrategias, de los trabajos, para dedicarse más a la oración y perseverar en el ministerio de la palabra. Amén. Y la palabra, ¿y qué?
y crecía la palabra del Señor. Cuando crece la palabra del Señor, hermanos, solamente cuando crece la palabra del Señor en una congregación, empieza a haber un avivamiento por la palabra de Dios. El avivamiento no es la cantidad de personas, el avivamiento es el deseo por buscar más de Dios cada día. El avivamiento es por escudriñar las Escrituras y conocer más de Dios cada día. Ese es un verdadero avivamiento. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2:15. ¿Qué dice? Presentarte a Dios, ¿qué? Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de qué? De verdad. Entonces, ¿cómo debe ser un obrero? ¿Cómo debe ser un servidor? ¿Cómo debe ser un discípulo? ¿Debe ser qué? Íntegro. ¿Y cómo somos íntegros? ¿Y cómo somos aprobados? Cuando usamos ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice allí al final de este versículo que usa bien la palabra de verdad. Esa es la respuesta. ¿Cómo somos aprobados? ¿Cómo somos íntegros? Cuando usamos bien la palabra de ¿qué? De verdad. Ahí dice de verdad, ¿verdad? Que usa. Aprendamos a usar bien la palabra de verdad, la palabra de Dios. Entonces delante, como aquellos discípulos o servidores aprobados o íntegros. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra oración diaria? Para que podamos permanecer en su palabra y que por causa de ella nuestra vida sea ordenada y transformada en todo. ¿Cómo debe ser nuestra oración diaria, hermanos? Debemos de aprender esto y Dios nos lo enseña aquí en este libro de Salmos, capítulo 119, versículo 133. Dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Antes de salir a cualquier cosa, antes de abrir nuestros ojos, debemos de decirle al Señor: guarda mi corazón. Amén. Amén. Guía mis pasos. ¿Con qué? Iglesia, ¿con qué? Con la palabra. Con tu palabra, ¿verdad? Amén. ¿La palabra de quién? El Señor. Del Señor, ¿verdad? ¿Qué dice el libro de Salmos 119, versículo 9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con guardar qué? Tu palabra. Ok. ¿Con qué guarda el joven su camino? Con la palabra. ¿Y con qué limpiamos nuestra vida entonces nosotros? Esa palabra es para los jóvenes. ¿Para nosotros? ¿Con qué limpiamos nuestro camino? Con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor. Amén. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 19. Dice el Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿En qué somos santificados nosotros? En la verdad. Cuando el enemigo venga a mostrarte que tú fallaste en esto, en aquello o en aquello otro, ¿cómo nos santificamos? Con la palabra del Señor. Con la verdad, con la palabra. Es la forma de santificarnos diariamente. No importa cómo nos vean los demás, lo importante es cómo nos ve Dios a nosotros. Amén. Y cuando Dios nos ve a nosotros aprobados, porque permanecemos en la palabra y ponemos por obra la palabra, entonces ya no tenemos por qué preocuparnos de lo que digan los demás, porque los demás verán en nosotros el ejemplo de un Dios vivo. Amén. Amén. Nunca pongamos delante de Dios nuestro conocimiento y nuestra sabiduría, porque delante de Dios esta sabiduría y este conocimiento no es nada delante de Dios. ¿Qué es nuestra sabiduría contra el poder de Dios y contra el poder de su palabra? ¿Qué es nuestra sabiduría
frente al poder de Dios y frente al poder de su palabra? El apóstol Pablo lo entendió. Y nosotros, iglesia y hermanos de Cristo Paul, también debemos de entender esto. 1 y 5. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de ¿quién? De Dios. Amén. Miren, muchos, es el reto que les ponía hoy a los policías de Cristopol, y los invitaba en esta reflexión y lo comparto con ustedes, iglesia. En los libros, aún cristianos, vamos a encontrar mucho conocimiento, vamos a encontrar testimonios, vamos a encontrar sabiduría y vamos a encontrar motivación para caminar nosotros conforme ellos están caminando. ¿Está bien? Pero ¿qué los motivó a ellos a escribir estos libros y a hablar de lo que Dios está haciendo en sus vidas? La palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que me va a motivar a mí para que yo también escriba una historia, para que escriba un libro? La palabra de Dios. Y no les estoy diciendo que escriban un libro. Lo que les estoy diciendo, iglesia y hermanos, es que nuestro motivador no son los hombres. El apóstol Pablo lo entendió. Y nosotros también, ¿verdad? Amén. Entonces, la sabiduría del hombre no podrá motivarnos a nosotros más que la palabra de Dios. Dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de ¿qué? De Jehová, ¿verdad? Si queremos ser sabios, debemos de permanecer más tiempo en la palabra de Dios. Amén. Nuestros motivadores no deben de ser los hombres. Nosotros debemos de ser motivadores para muchas personas con nuestro testimonio y con el conocimiento que Dios nos dé de su palabra. Pero no para que nosotros vayamos a envanezcarnos, sino para que nosotros podamos crecer en la obra de Dios y para que la obra de Dios pueda empezar a dar fruto en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le decía a estos compañeros de la policía en esta mañana que ¿qué tal si empezábamos con un título? Y les proponía un título para ese libro. Y les decía yo, mi muerte por tu vida, dice el Señor Jesús. Yo he puesto mi vida por ti. ¿Qué tal si empezamos con eso? ¿Qué tal si entendemos lo que dice Juan 3:16 para nuestra salvación? ¿Y qué tal si entendemos Juan 17:3 para nuestra vida eterna? Ese sería el mejor título para nuestra vida. De hecho, de cada uno de nosotros ya se escribió en los cielos. Hay algo escrito, hay algo que se está escribiendo en los cielos. Y qué bueno que eso que se está escribiendo en los cielos sea que dice que nosotros somos buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Qué bueno que dijese algo así en los cielos sobre cada uno de nosotros. Amén. Nuestra palabra debe ser persuasiva, de humana sabiduría o con poder. En el poder de Dios y de su palabra, ¿verdad? Para que todo aquel que nos oiga, su fe no sea fundada en la fe de nosotros, sino en la fe de Dios. Amén. Gloria a Dios. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra ¿qué? Buena obra desea, ¿verdad? ¿Saben que al Señor Jesús se le aplica el nombre de obispo? Y estuve mirando qué significa obispo
Y en griego dice episcopos, que quiere decir supervisor, el que supervigila. Se le usa para Cristo como guardián de las almas. Y lo podemos encontrar, usted va a decir, pero ¿a dónde dice eso? Pues lo vamos a encontrar en 1 de Pedro, capítulo 2, 25. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas y obispo de vuestras almas. ¿Al pastor y qué? Y obispo de vuestras almas. ¿Qué es lo que quiere decir obispo? Quiere decir el que vigila, un supervisor, un guardián, el que supervigila. Y cada uno de nosotros también está siendo llamado para vigilar las ovejas, para mirar que estén caminando por la senda del bien por medio de la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Marido de cuántas mujeres? ¿Marido de cuántas mujeres? Una sola. Y en esto quiero decirles a mis hermanos de Cristopol que quieren venir a servir en el ministerio de Cristopol. Todo el que quiera servir es bienvenido, pero el que quiera servir como líder de este ministerio, la palabra del Señor dice que todo el que anhela obispado, buena obra desea. Pero también hay unas instrucciones que no las doy yo, sino las da Dios a través de su palabra. Y estas instrucciones son muy claras. Y también para ustedes, hermanos, dice que debemos de ser maridos de una sola mujer. Y a las mujeres, esposas de qué? De un solo marido. De un solo marido, amén. Amén. Sobrio. ¿Cómo debemos de ser? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para qué? Para enseñar. Para enseñar, no dado al vino. Pero una cervecita de vez en cuando no cae mal, ¿cierto? No es pecado. Que dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sucesión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y yo quiero parar un momento ahí. No podemos ser siervos de Dios si nuestra casa está en desorden. No podemos servir a Dios si en nuestra casa hay muchos problemas. Si nosotros no gobernamos bien nuestra casa, si nuestros hijos no están en sujeción a nosotros, no podemos gobernar una iglesia. Y esto quiero que quede muy claro. Mire, si nuestros hijos no se sujetan a la autoridad de los padres, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, si nuestros hijos no están sujetos a sus padres, no podemos gobernar la obra de Dios o una iglesia. Y esto quiero que quede muy claro en cada uno de nosotros. Versículo 6 dice, no un neófito. No un neófito. ¿Qué es neófito? Recién convertido. Un recién convertido que no sabe mucho de Dios, ¿verdad? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo de ¿quién? El diablo. Esta mañana Dios colocaba algo en mi corazón y es esto: mientras más lejos del mundo estemos, más nos acercaremos a Dios. Amén. ¿Qué dice el libro de Santiago? Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Si nosotros nos acercamos más a Dios, Él se acercará a nosotros. Amén. Así que este es el tiempo, hermanos, de que empecemos a escribir nuestra historia. Y esa historia va a ser la historia que partió nuestra vida en dos. Antes de conocer al Señor Jesucristo y después de empezar a caminar con el Señor Jesucristo. Esa historia debe ser alimentada todos los días con la palabra de Dios. Y allí se empezará a escribir una nueva historia en nuestras vidas. Amén. Ahora quiero por último, hermanos, compartir ya para terminar este mensaje los requisitos para un servidor de Dios y de su obra. Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia
y estos también sean sometidos a prueba primero. Entonces, si las pruebas vienen, ¿qué dice acá? Que Dios lo está permitiendo, ¿para qué? Para prepararnos para una buena obra, que nos está preparando para el ministerio, ¿verdad? Porque dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Entonces, si tú no has sido sometido a prueba todavía, entonces todavía no estás listo para servir. Dice, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Irreprensibles, amén. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Amén. Los diáconos sean maridos de ¿cuántas mujeres? De una sola mujer. Que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. ¿Para qué deben de gobernar bien a sus hijos y sus casas? Para poder dirigir bien la obra del Señor. Para poder dirigir bien la iglesia, para poder gobernar bien la iglesia. Amén. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué nos está hablando Dios en esta mañana, iglesia? El mensaje de Dios para la iglesia de hoy y el mensaje de Dios para Cristopol en este día es que nosotros, si queremos servir a Dios, debemos de aprender a obedecer a Dios y a su palabra. Amén. Si queremos un ministerio, debemos de aprender a caminar por Dios. Debemos de aprender que Dios es el que ordena nuestros pasos y aprueba nuestro camino. Amén. Debemos de aprender que no debemos de ir a las multitudes con nuestro conocimiento, con nuestra sabiduría, sino que debemos de ir con el poder y la demostración del Espíritu de Dios y de su palabra. Que debemos de ir, ¿con qué más, hermanos? Que debemos de ir buscando todos los días tener esa comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, no puede haber santificación en nuestras vidas. Nuestras vidas serán transformadas si empezamos a tener comunión con Dios y con su palabra. Amén. Vamos a orar, hermanos, y quiero que esta palabra, mis hermanos de Cristopol, la reciban con gozo y con alegría, y que pongan en práctica todo lo que Dios dice. Las instrucciones que Dios prepara para ustedes las van a encontrar todos los días allí en la palabra. Y para toda la iglesia, el mensaje de Dios es que cada día busquemos la dirección de Dios en su palabra. Como iglesia, no estoy hablando en particular a un ministerio, estoy hablando a la iglesia del Señor. Está haciendo un llamado a buscar más de su presencia, a permanecer más en su palabra y a crecer en su palabra, para que todo lo que hagamos nosotros sea multiplicada la palabra de Dios, y entonces venga el crecimiento. Pero el crecimiento viene por causa de la obediencia de Dios y viene por causa de permanecer en su palabra. Amén.